Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. La Alianza Francesa es la única institución oficial en Colombia para la enseñanza del francés. La Alianza informa que tiene una serie de convenios con la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, incluso con familiares, para que las personas que quieran estudiar francés tienen unos descuentos muy especiales. También la Alianza continúa con toda su programación cultural. No olviden que todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde tiene el Cineclub de los hermanos Lumière con el mejor cine francés con subtítulos en español. También tiene el Club de Lectura todos los lunes entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde para que vaya a practicar el francés en este Club de Lectura en la biblioteca de la Alianza Francesa. Hoy tenemos un invitado muy especial, al maestro Alberto Moreno. Él es el curador e iniciador del Museo de Arte de Caldas. Y con él vamos a hablar del museo y de una linda exposición que tiene el museo, Donación Barrera, donde nos muestra una obra completamente desconocida del gran pintor colombiano Antonio Barrera. Maestro, buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Y muchas gracias por atendernos para que hablemos del Museo de Arte de Caldas. Maestro, ¿cuántos años lleva el Museo de Arte de Caldas y cómo es la colección, que creo que es una colección rica, la que tiene el museo? Bueno, te diré primero que todo, el museo este año cumplió 23 años de existencia, fue fundado el 15 de marzo del año 2000. Primero se hizo una convocatoria pública a la cual asistió, en el Fondo Cultural Cafetero, asistió un gran número de personas que votaron por la fundación del museo, y esto se hizo allí. Se dio comienzo al funcionamiento del museo, se tramitaron las cosas jurídicas y ahí está el museo con vida propia, y este año, en el 15 de marzo, cumplió 23 años. En esos 23 años el museo ha realizado un aproximado a 150 exposiciones individuales y unas pocas colectivas. Esas 150 exposiciones normalmente se manifiestan en donaciones que los artistas expositores le hacen donaciones al museo de una obra o dos obras, en fin, lo que el expositor desee donar. Esas donaciones significan un total de unas 123 obras en este momento, de lo que llamamos la colección permanente. ¿Por qué la colección permanente? El objetivo principal desde el punto de vista curatorial y de funcionamiento de un museo debe ser la creación de su colección permanente. Esa es la parte importante. Las colecciones, las exposiciones individuales o no pasajeras, pero temporales, que llamamos. Las colecciones temporales son las más frecuentes en los museos, por su misma palabra lo dice, temporales, porque los artistas pasan por el museo, exponen y continúan su viaje. Pero la permanente consiste en varias modalidades que hay de lograrla, que son, primero, las donaciones; segundo, las adquisiciones económicas que el museo puede comprar. Otras modalidades son, por ejemplo, las custodias. Hay personas y coleccionistas que, por ejemplo, prefieren tener sus obras guardadas en el museo para su exposición y cuidado. Entonces son lo que llamamos las colecciones de custodia. Esas modalidades son las que se presentan en los museos, y en el caso del Museo de Caldas así ha sido, y así se ha conseguido tener una colección de aproximadamente, como ya dije, 123 obras. El museo funciona fundamentalmente con exposiciones, como ya dije, de carácter temporales, porque son las más frecuentes, son las de más fácil acceso. En el caso nuestro, yo como curador del museo, que fui nombrado así porque se dio la casualidad
de que yo, como hacía parte del grupo que inició la inquietud de fundar el museo, junto con 3 o 4 personas más, Elvira Escobar, Gabriel Barreneche, arquitecto, eh, eh, la Monita Calderón, ¿sí? Matilde Cuartas y yo. Éramos las personas que en un momento dado tuvimos la inquietud de poner en marcha esta inquietud de la creación de un museo para Manizales. Conocedor, como yo venía precisamente en esos días, venía trasladado de Bogotá a la Universidad Nacional, a la Facultad de Arquitectura, y yo venía de Bogotá y de Barranquilla, donde yo había tenido ya un contacto con el arte y con los artistas nacionales, que por la época, 1900, estamos hablando 1970, 80 y 90, está el movimiento de la modernidad en boga. Ese movimiento me permitió conocer grandes artistas del panorama nacional como Alejandro Obregón, Enrique Grau, Antonio Gras, Edgar Negret, Ramírez Villamizar, etcétera. Todos estos artistas eran conocidos míos y amigos míos. Eso me permitió asegurarme una posibilidad de exposiciones de ellos en Manizales y algunas donaciones. En el caso mío particular como curador me preocupaba mucho que en Manizales había muy poco conocimiento del arte, del movimiento de la modernidad en las artes visuales. Y entonces decidí orientar el proceso de exposiciones del museo, orientarlo a exponer artistas de todo ese periodo, ¿sí? Entonces por eso la línea mía fue exponer artistas de la modernidad y no buscar jóvenes que estuvieran incursionando en lo que hoy en día llamamos contemporaneidad. Ese es más o menos el transcurso de lo que ha sido el museo como tal. Bueno, el Museo de Arte de Caldas está ubicado en el primer piso del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. Ahí se realizan las exposiciones con mucha frecuencia durante el año. En este año, para que vayan a visitar la exposición, hay una exposición del maestro Antonio Barrera, es un pintor colombiano. Maestro, ¿por qué no hablamos de Antonio Barrera? Sí, claro. Es una obra completamente desconocida. Yo Sí, particularmente no sabía que Antonio Barrera había hecho obra política. Siempre lo conocí como un paisajista que dibujaba incluso la atmósfera. Muchos de sus paisajes ni siquiera tienen vegetación. ¿Por qué no hablamos de esas obras de Antonio Barrera que hay en exposición en este momento? Sí, exacto. Comienzo por decir que Antonio Barrera fue un joven artista nacido en 1948 en un pueblito de Boyacá que se llama Jerezano, que estuvo muy en boga su conocimiento en los años 70 porque se dio la casualidad que en ese pueblito de Boyacá se dio una enfermedad colectiva de los pobladores que consistió en una debilidad de la piel, del cuerpo, de la piel, y lo llamaron piel de mariposa, piel de cristal. De ahí viene Antonio. Allá en ese pueblito nació, 1948. Antonio desde antes de esos 8 años, a partir de ese año, en su niñez, siempre tuvo la inquietud, como todos los niños, de dibujar, etcétera, y los padres pensar que su hijo iba a ser artista. Lo cierto es que él, a partir de los 10 años, sí tuvo en su cabeza metida la idea de que él quería ser pintor. Eso está claro, ¿sí? Porque ya él hacía bocetos y hacía bosquejos y todo. Pero lo importante es que llega 1968 y él ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Hay algo importante de aclarar. Ese periodo, recordemos, es un periodo de bastante agitación política en el país, en Colombia, ¿sí? Recordemos que estamos en los gobiernos finales de Carlos Lleras y de Pastrana, ¿sí? De Andrés Pastrana. Entre las múltiples actividades represivas que desarrollaron las Fuerzas Armadas estuvo siempre la de invadir la Universidad Nacional, la sede, ¿sí? Los campos de la universidad, y agredir a los estudiantes y todo esto.
Barrera entra en el 68 y eso es lo que lo espera en la Universidad Nacional. Ver ese paisaje de violencia contra los estudiantes y se empieza a impresionar con él conocía previamente un tema que era el tema de Prometeo, ¿sí? A través de una exposición que él había visto con el tema de Prometeo, él queda impresionado con esa exposición de Prometeo y adopta la figura de Prometeo, la adopta como tema de sus obras y comienza a pintar en el 68 en adelante, comienza a pintar con ese tema del estudiante caído sobre el pasto, el estudiante herido, el grito desgarrado del dolor, todo este tema que Barrera va a recoger para exponerlo en sus primeros cuadros, ¿sí? Estas obras de periodo son de estudiantes, hay que tenerlo en claro, ¿sí? Es un periodo de más o menos 10 años que va del 68, no de 10 años, sino hasta el 75, 76, en que él es estudiante y eso es lo que expone. En ese momento, él, en su interés de mostrar al estudiante caído, en el fondo de los cuadros se insinúa un paisaje muy somero, muy poco visible, y él se lo muestra a uno de sus profesores, que en este caso casualmente es Manuel Hernández, quien le dice, ¿por qué no pintas paisaje? Esto le extraña mucho a Barrera, quien sorprendido le exclama, yo pintar paisaje, yo hoy en día que nadie pinta paisaje, yo voy a pintar paisaje. Esa es la respuesta de Antonio, ¿sí? Sin embargo, Manuel le insiste y le dice, es que tú puedes pintar paisaje como de vanguardia, ¿sí? Él no hace caso de esto, ¿sí? Pero de ahí viene el hecho de que Barrera dice que sus conversaciones continuaron con su profesor Manuel Hernández, quien viene después de ser el artista abstracto más importante de Colombia ya en ese momento. Entonces no es cualquier tonto el que le está recomendando hacer paisaje. Pero además de eso, todo el colorido y las poses de violencia que Antonio recoge en su visión de los estudiantes agredidos, tiene que ver mucho con otro de sus profesores, en este caso Humberto Giangrandi, pintor italiano radicado en Colombia desde los años 64, que está vinculado a la Universidad Nacional y es profesor en Bellas Artes y por lo tanto profesor de Barrera igualmente. Ahí está claramente demostrada los temas de violencia con las poses inclusive parecidas en los cuadros de Giangrandi y que se transmiten a las poses de algunas en los cuadros de Barrera. Barrera continúa con su temática de estas obras de violencia más o menos hasta el año 75. Pero antes de eso, en el año 73, se da un golpe de Estado en Latinoamérica que impresionó mucho en el mundo, fue muy conocido, que fue el golpe de Estado que el general Pinochet, chileno, y en Chile, da un golpe al presidente Allende, ¿sí? Esto le impresiona fuertemente a Antonio Barrera y Antonio decide hacer una serie de serigrafías relativas y con la temática del golpe de Estado. Uno de los cuadros que están en la exposición precisamente hace parte de esas serigrafías, que es la figura exclamando un grito desgarrado, fuertemente expresivo, en la segunda parte de la exposición, en la sala que está pintada de color verde. Allí está ese cuadro donde se nota esta figura llena de dolores, dando un grito desgarrado por ese golpe tan fatal que hubo en Chile. Además de eso, otro de los eventos políticos importantes que se dieron en el país fue la masacre de indígenas que se dio en una región conocida con el nombre de, perdónenme, en ese momento no lo recuerdo, no lo tengo en la palabra, pero ya mismo que lo recuerde se lo digo. Donde un grupo de colonos envenenan a un grupo de indígenas y los entierran en una tumba colectiva común, en una tumba común, y finalmente son
son encontrados, desenterrados, identificados y capturados los autores de esta masacre y juzgados. Esa escena del juzgamiento de los causantes de esta masacre, igualmente recogida por Barrera en uno de sus cuadros, muy impresionado por el hecho de esta masacre, y también está relacionada con las preocupaciones de carácter político que tiene Barrera durante todo el periodo de estudio de él en la universidad, porque eso es lo que está viviendo el país, la situación política y la violencia estudiantil que se está desarrollando en el país se da durante todo ese periodo. Esta es la exposición que tiene el Museo de Arte de Caldas. Los invito a todos para que vayan a ver una exposición de mucha calidad, de mucho nivel, de mucha altura. Y hay una sala con la obra de Antonio Barrera en esta exposición. También hay una sala con la obra de Manuel Hernández y la de Humberto Giangrandi, donde realmente, como dice el maestro, uno puede observar en lo de Giangrandi el trazo del dibujo muy similar al de Barrera. Al fin y al cabo, pues fue su profesor. Maestro, ¿por qué no hablamos qué sigue para este año en el Museo de Arte de Caldas? ¿Qué tienen programado para este año? Hay una programación que cubre todo el año. Por ejemplo, la exposición que sigue a esta es una exposición, esta exposición va del mes de abril y mayo. La próxima sería en junio, que es una exposición de carácter institucional, porque es un convenio con la Universidad de Caldas, que es el Festival de la Imagen, que ya viene siendo tradicional todos los años, esta exposición con un carácter investigativo muy fuerte y una convocatoria a artistas internacionales de bastante importancia, exponiendo los avances y las nuevas obras realizadas en el campo de la tecnología con relación a las artes, a la música, el cine, etc. Posteriormente a la exposición del Festival de la Imagen seguiría ya esta que acabo de mencionar, iría en el mes de abril, mayo, julio, agosto, el mes de julio está la exposición y agosto está la exposición ya también de carácter institucional que se viene haciendo bianualmente, que es la BAT, la Fundación BAT, que patrocina el arte popular, que es de nivel nacional, la selección de arte, de obras que se reciben y se hacen después de unas selecciones bastante severas y se hacen para mostrar el estado del arte popular. Es decir, estamos hablando de un arte que no tiene academia, que no es académica ni mucho menos, y se expone, como le dije, un año es la convocatoria, al siguiente vienen las exposiciones. Después de esta exposición viene una exposición conmemorativa de una exposición previamente realizada por la Universidad Autónoma de Manizales con relación al desarrollo del diseño de modas en Manizales, y entonces va a haber una exposición, digamos, como rememoranza de la que ya se hizo, pero relacionada con un aniversario que cumple la carrera de diseño de textil que se da en esta universidad. Posteriormente a esa exposición se da en el mes de noviembre, para que cubra el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, para que la exposición vaya de corrido durante el periodo de las ferias de Manizales, que es un periodo que da la posibilidad a muchos visitantes de fuera de la ciudad de ver unas exposiciones en el Museo de Arte de Caldas. El expositor invitado para esa exposición es un pintor de Medellín, Freddy Serna, ya muy conocido, muy renombrado, Freddy Serna, una gran trayectoria artística, muy reconocido, muchos premios nacionales e internacionales que ha tenido, cuya temática es principalmente la vida social, productiva
de violencia, de angustia, de fiesta, que se da en las comunas de las laderas de Medellín. ¿Sí? Recordemos que es muy famoso el famoso periodo de la represión conocida con el nombre de Orión, ¿sí? de dolorosa recordación. Pero se trata de eso. Este pintor se ubica, digamos, en el nivel del río, o sea, en la convergencia de las dos montañas, y mira hacia las faldas de las montañas, donde está toda la ubicación de estas viviendas populares con sus techos pintados de distintos colores, y esto da un plano de colores, parece de cuadraditos pequeños, ¿sí? Muy interesante y muy bello como arte que tiene, más tiene contenido político, ¿no? Muy fuerte contenido político, ¿cierto? Entonces esa exposición, Freddy Serna nos ha aceptado la invitación y viene en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, con un plus, digamos así, que es que él, en mis conversaciones con él, me ha manifestado que él quiere hacer algo parecido en Manizales. Interesante. Sí, él quiere. Él me ha ofrecido venirse por su cuenta un periodo antes de la exposición y ubicarse en Manizales y hacer una obra parecida a lo que ha hecho en Medellín. Recorrer y conocer, porque él no ha venido nunca a Manizales y es la primera vez que viene. Vale decir que Freddy no es un hombre muy joven y tiene 52 años, o sea que es un pintor ya reconocido, ya mayor, con una buena trayectoria. Maestro, le agradezco mucho que hablemos hoy del Museo de Arte de Caldas, que nos haya atendido para que hablemos sobre arte. Me gustaría hablar un poquito más sobre la exposición de Barrera. Ah, no, claro, maestro. Porque cuénteme. De todas maneras no he hablado sobre la exposición propiamente dicha. Bueno. Sí, la exposición de Toño es el resultado de la donación que nos ha hecho al museo su albacea, nombrado por la familia de Barrera, cuando fallece Barrera en París en el año 1990. ¿Sí? Por voluntad de Barrera y voluntad de su familia, deciden que el señor Jacques bueno, no recuerdo su nombre en este momento exactamente, es el albacea de esta colección, y él, al recibir todas las obras de Barrera, se da cuenta que este periodo de más o menos 10 años que contempla la exposición actual es una exposición que es el producto de unos estudios en la universidad. Hay que tener claro eso. Barrera no es en ese momento un pintor digamos, profesional, no lo es todavía, ¿sí? Entonces, de todas maneras, su albacea decide dar a conocer este periodo porque le parece injusto no darlo a conocer y que Barrera solamente sea conocido por su periodo posterior al año 80, ¿sí? Que consiste en los paisajes que ya conocemos, por los cuales sí es conocido Antonio Barrera, ¿sí? Paisajes que precisamente consiste en los paisajes de los territorios colombianos, de los distintos territorios colombianos, pero hay que hacer una salvedad muy importante. Para muchas personas, los paisajes de Barrera están cercanos a lo que conocemos como los paisajistas de la sabana, ¿sí? Es un grupo de artistas encabezado por Santa María y otros artistas más muy conocidos que pintaron paisajes de la sabana cundiboyacense o bogotana, si se quiere decir. Pero el paisaje de estos pintores de la sabana es un paisaje donde la representatividad de la naturaleza es prácticamente objetivamente real, ¿sí? El paisaje de Barrera se distingue porque no es un paisaje representativo de la naturaleza, es un paisaje mucho más idealizado, es decir, es un paisaje con ideas, ¿sí? Es un paisaje de ideas. Por lo tanto, en muchas ocasiones el paisaje de Barrera puede mirarse como abstracto. Eso es muy importante. Uno de los pintores que más admiró
en su vida. Antonio Barrera fue Rothko, Mark Rothko, el expresionista abstracto de los Estados Unidos, que consistía en bandas de colores horizontales, ¿sí? Barrera tiene obras, parte de sus paisajes tiene obras en que representa tierra, mar y aire, o tierra y cielo, con bandas horizontales de color, y son verdaderos paisajes de forma abstracta. Maestro, muchas gracias de nuevo por aceptar hablar con nosotros sobre el Museo de Arte de Caldas, invitarlos a todos a que vayan a ver la exposición. Sí. Y el maestro Alberto Moreno no solo es un conocedor profundo, escritor, curador del museo, como arquitecto, también es un gran enamorado del jazz. Espero, maestro, Bien. que algún día podamos hablar de jazz. Tuvimos Él un grupo, también, ¿no? en la ciudad, fue fundador del Festival Internacional de Jazz. Contigo Claro. también. Tú estabas Ahí incluido estuvimos en ese el grupo. Festival de Jazz y espero que algún día hablemos de jazz y podamos volver a charlar sobre música y sobre temas culturales. Le invitamos a un gran amigo, Julio César Samper. Claro, también traemos al doctor Julio. A propósito, me da usted una buena idea. Es una buena idea invitar al doctor Julio a una charla de estas, Claro. serie de pequeñas entrevistas que estamos haciendo para KF News, Noticias del Eje, y para Eje Press, sobre los músicos, los artistas y los escritores de la región, que hay que difundirlos para que los conozcan y para que vea que realmente Manizales todavía sigue siendo una ciudad cultural. Un feliz día para todos.